No recuerdo en qué momento exacto dejó de llamarme mamá con ternura. Tal vez fue gradual, como cuando el agua se enfría y no te das cuenta hasta que ya no queda vapor en la taza. Aquella tarde de domingo, sin embargo, la tibieza se evaporó de golpe. Yo estaba en la cocina con el delantal puesto y las manos aún tibias del horno. Había preparado pastel de carne, el favorito de Camila desde que tenía 7 años, y creía que las zanahorias ralladas eran trocitos mágicos. Acomodé los platos sobre la mesa con el cuidado de siempre, el mantel bien centrado, los vasos con jugo recién exprimido. Todo como lo habíamos hecho tantos domingos. Pero cuando la llamé a cenar, ella se quedó parada en la puerta, los brazos cruzados, el rostro duro. No era enojo, era algo más filoso. «No tengo hambre», dijo sin moverse. Levanté la vista sin perder la calma. Ya había aprendido que perderla no servía de nada. «¿Pasa algo?», pregunté. Ella se encogió de hombros y apartó la mirada. «Nada, solo que creo que desde ahora voy a cenar con mi mamá. Cuando me mude con ella, sentí como se me helaban las yemas de los dedos. El tenedor que sostenía resbaló de mi mano y golpeó el plato con un sonido seco, hueco. Mantuve la voz firme aunque el estómago se me hacía un nudo. «¿Te vas a vivir con Valeria, Camila?», asintió sin mirarme. «Cuando cumpla 18 ya será legal. Y no creo que este arreglo tenga sentido». «¿Qué arreglo?», pregunté con la garganta cerrándose como un puño. Entonces me miró por fin, y lo dijo con esa voz baja que a veces es más cruel que un grito. «Tú no eres mi verdadera madre, Marisol». Así, directo, sin pestañear. Me tomó un par de segundos entender que lo había dicho en serio. Pensé que era una forma de herirme, una reacción adolescente, un exabrupto. Pero no. La frase quedó flotando entre nosotras como una cuchillada en el aire. No había rabia, había certeza. Como quien tira una puerta y no piensa volver. Digo biológicamente. Añadió enseguida como si eso suavizara el golpe. Y remató. «Diego me entiende. Mamá cree en lo que quiero. No están tratando de obligarme a ir a la universidad. Quieren ayudarme a construir mi marca». Se le llenó la boca con palabras que no eran suyas. Las recitó como si las hubiera ensayado. Habló de los paseos en el coche de lujo de Valeria, de los videos de Instagram, del magnetismo natural que Diego decía que tenía. Cada frase era como una astilla más que se clavaba bajo mi piel. Y sin embargo yo no dije nada. Solo la escuché como una estatua con el corazón deshecho. No interrumpí. No lloré, no supliqué. Solo traté de encontrar en esa cara, en esa voz, algún rastro de la niña que había criado durante casi una década. Pero ya no estaba ahí. Cuando terminó de hablar esbozó una sonrisa ladeada. No era alegre. Era una sonrisa de quien cree haber ganado. Solo pensé que debía saberlo. Dijo y dio un paso hacia la mesa. Extendí la mano y apagué el horno. Me aclaré la garganta sin levantar la voz. «Gracias por ser honesta. Yo también tomaré algunas decisiones esta noche». Parpadeó sorprendida por mi serenidad. Tal vez esperaba gritos. Tal vez esperaba que le rogara. Pero yo ya me había dado la vuelta. Empecé a recoger los platos que nadie comería. Esa noche no dormí. En lugar de eso hice una lista. No una lista de castigos ni de venganzas. Hice un inventario escuela autoahorro seguro. Lo que había construido a lo largo de los años. Lo que sostenía en silencio. Porque si algo entendí esa noche mientras el pastel de carne se enfriaba sobre la estufa, fue esto: a veces el amor también necesita límites. A veces hay que dejar que el silencio hable por una. Yo me llamo Marisol Andrade. Nunca fui madre por biología. Fui madre por decisión, por constancia, por presencia. Y ese título que Camila me arrancó con 5 palabras no me lo dio un papel ni una sangre compartida. Me lo dieron los años en vela, las meriendas preparadas con prisas, los abrazos cuando nadie más estuvo. Y si ella había decidido olvidarlo,
Yo también tenía derecho a recordar quién era, sin perderme en el intento. Afuera la noche se cerraba lenta. Apagué la luz de la cocina. El silencio ya no me pesaba. Esta vez era mío. La primera noche que Valeria no volvió a casa, Camila tenía 5 años. Llovía, de esas lluvias tercas que empapan hasta el alma. Recuerdo que me quedé parada frente a la puerta de su cuarto, con la luz del pasillo derramándose sobre la alfombra rosa. Ella ya estaba en pijama abrazada y en su peluche de osito, el que todavía olía a talco, y me preguntó si su mamá volvería a leerle un cuento. Yo me senté en la orilla de la cama, le acaricié los rizos húmedos de sudor y le mentí con la voz más suave que encontré. Claro, mi amor. Seguro tuvo que salir a un lugar importante. Mañana está aquí. Pero no volvió al día siguiente. Ni al otro. Cuando se firmaron los papeles, Valeria ya vivía a 3 estados de distancia, con un hombre que vendía suplementos desde el fondo de un gimnasio. No hubo drama, ni pelea legal, ni reclamos. Solo una línea que su abogada presentó en voz baja. Mi cliente no desea buscar la custodia en este momento. Así empezó todo, como quien cierra una puerta sin mirar atrás. Yo no planeaba ser madre. Tenía 30 recién cumplidos y un trabajo absorbente como ingeniera de proyectos en una firma del centro. Mi vida eran plazos de entrega, reuniones en casco y café recalentados. Vivía en un departamento rentado de 2 recámaras y manejaba un Chevy jadeante que protestaba cada vez que tocábamos una pendiente. Pero cuando vi a Camila dormida en el sillón, la cara manchada de chocolate y la barbilla apoyada sobre una mochila demasiado grande, supe que alguien tenía que quedarse. No lo hice por heroísmo. Lo hice porque nadie más lo haría. Al principio fue difícil. Ella lloraba por las noches, yo revisaba planos hasta la madrugada. Aprendí a hacer trenzas viendo videos en YouTube y a preparar panqueques sin que se quemaran. Compré un piano de segunda mano cuando dijo que quería tocar como la niña del comercial. Me las ingenié para pagarle clases particulares con una profesora que venía los sábados por la mañana. A veces me quedaba dormida en el pasillo mientras escuchaba sus escalas. Me perdí cenas con amigos, promociones en el trabajo y más de una cita médica por falta de tiempo. Cuando Camila cumplió 10, una maestra le dijo que no tenía madera de líder. Ese día me la llevé directo del colegio y fuimos a visitar 6 escuelas diferentes. No descansé hasta encontrar una donde las niñas levantaban la mano sin miedo, donde nadie les decía que hablar fuerte era de mandonas. Santa Clara no estaba en mi presupuesto. Era más cara que todo lo que había considerado. Pero refinancié el auto, tomé trabajos freelance los fines de semana y vendí mi colección de cámaras antiguas. No hubo vacaciones, ni cortes de cabello regulares, ni cenas en restaurantes. Me salté comidas más veces de las que podría contar. Pero ella tenía lo que necesitaba. Campamentos de verano, fiestas de cumpleaños con magos, incluidos el auto que pidió cuando cumplió 16. Un compacto rojo, nada lujoso, pero nuevo. Recuerdo que la primera vez que me llamó mamá fue en una farmacia. Estábamos esperando en la fila y sin pensarlo dijo: «Mamá, ¿me compras chicles?». No la corregí. Tampoco lo hice las veces siguientes. No lo necesitaba. Porque aunque esa palabra no saliera de una sangre compartida, salía de una historia construida con paciencia. Durante 9 años nadie preguntó por Valeria. Ni cartas, ni llamadas, ni cumpleaños. Y yo no saqué el tema. No porque lo hubiera olvidado, sino porque sabía que había dolores que era mejor no nombrar. En su lugar me dediqué a estar, a escuchar, a sostener. Y por eso aquella noche en que Camila me miró a los ojos y me dijo que no era su verdadera madre, sentí que algo más que una frase me había atravesado. Era como si todos esos años hubieran sido barridos por una sola idea repetida con convicción. Por alguien más que ser madre es una cuestión de biología. Pero yo sabía la verdad.
La verdad era la sopa calentadas a medianoche cuando tenía fiebre. Las horas de espera afuera de las clases de piano. Las risas que compartimos viendo películas dobladas en la tele vieja. El primer diente que se le cayó. La primera decepción amorosa. Cada vez que se cayó y corrió a mis brazos. Todo eso. Y sin embargo, al final, todo eso no tenía título. No tenía diploma ni constancia. Porque no fui madre por obligación ni por contrato. Fui madre en la trinchera. Y a veces, como ahora, ser madre también es saber cuándo soltar. Aunque duela, aunque no lo entiendan, aunque te digan que no lo fuiste. Porque hay vínculos que no necesitan pruebas, solo necesitan memoria. Y yo la tengo. Toda. La vi por primera vez desde hacía casi una década, un viernes por la tarde. Llegué del trabajo y encontré un auto blanco brillante estacionado frente a mi casa. Vidrios polarizados, llantas, nuevas placas de otro estado. Al principio pensé que era un vecino nuevo o algún visitante perdido, pero cuando bajó del asiento del copiloto, una mujer con gafas de sol, enormes labios perfectamente delineados y una bolsa de diseñador colgada del brazo, el aire se me hizo espeso. Camila salió corriendo desde la puerta como si algo dentro de ella hubiera estado conteniéndose demasiado tiempo. El abrazo entre ambas fue largo, exagerado. Valeria reía con esa risa que parece sacada de un comercial. Y entonces lo supe. La tormenta apenas comenzaba. Desde ese día las visitas se volvieron frecuentes. Primero eran almuerzos espontáneos, luego fines de semana enteros. Camila volvía distinta. Se peinaba diferente. Usaba ropa que no le había visto antes. Hablaba con frases calcadas de revistas. Energía alineada. Marca personal, potencial creativo. Y sobre todo hablaba de Diego, el nuevo novio de Valeria. Un hombre de unos 40, con dientes demasiado blancos para el invierno y una voz suave como terciopelo húmedo. Lo conocí un martes cuando vino a recoger a Camila para una sesión de contenido en el Parque Central. Me dio la mano como si pidiera disculpas por adelantado. Marisol, un gusto enorme. He escuchado tantas cosas lindas sobre ti, dijo, y su sonrisa no me llegó a los ojos. Diego hablaba de visibilidad, de estrategia digital, de cómo Camila tenía un magnetismo natural que debía ser aprovechado. No todos los adolescentes tienen ese brillo, decía, como si estuviera describiendo un producto en una vitrina. Yo lo escuchaba sin interrumpir, con los brazos cruzados y una calma aprendida a pulso. No era la primera vez que alguien intentaba reducir a Camila a un proyecto. Pero sí era la primera vez que ella parecía dispuesta a dejarse moldear. Mamá dice que tú nunca apoyaste lo que realmente quiero. Me soltó una mañana mientras desayunábamos. Yo le servía su jugo de naranja como siempre. Dice que la universidad no es para todos, que no hay que seguir el mismo molde que los demás. ¿Y tú? ¿Qué dices?, pregunté sin alzar la voz. Digo que tal vez ella tiene razón. Yo asentí. No discutí. No contradije. Pero por dentro algo se me iba partiendo. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Como si cada palabra que salía de su boca viniera escrita en una guía ajena. Camila empezó a llegar más tarde a casa. Su cuarto cambió. Donde antes había libros de música y acuarelas, ahora había una luz de aro, trípodes, cajas con productos de maquillaje, notas adhesivas con ideas para reels. Ya no me pedía revisar sus ensayos. Ni siquiera mencionaba la palabra universidad. Las cenas familiares desaparecieron. Los domingos que antes eran nuestros, ahora los pasaba en colaboraciones. Cada vez que le preguntaba cómo estaba, respondía con frases pulidas. Estoy en un momento de mucho crecimiento. Me estoy reencontrando. Estoy sanando heridas. Yo, que la había visto llorar por un diente flojo y reír hasta el hipo por un chiste tonto, no reconocía a esa joven que hablaba como si cada frase necesitara un hashtag. Un día, al llegar al supermercado, soltó desde el asiento del copiloto. Valeria simplemente me entiende. No me cuestiona cada idea. Me escucha.
cree en lo que quiero ser. Lo dijo sin rabia, sin provocación, como una verdad llana que esperaba que yo también aceptara. No respondí. Me quedé mirando el corral de carritos metálicos bajo el sol, porque supe que cualquier palabra mía sería interpretada como celos, como limitación, como miedo. Y no, yo no tenía miedo de perderla. Tenía miedo de que ella se perdiera a sí misma. Fue en medio de ese desconcierto que conocí a Sofía. Una tarde al recoger a Camila en la salida de Santa Clara, la vi parada junto a ella con una mochila de tela bordada y una libreta contra el pecho. Camila la despidió con un gesto rápido, pero Sofía se giró y me saludó con una sonrisa tímida. No dijo mucho, apenas un buenas tardes, pero su mirada fue directa, honesta. Unos días después, supe que era compañera de literatura avanzada de Camila. Según me contó una profesora, Sofía tenía fama de ser observadora, tranquila y con una capacidad notable para ver lo que los demás no quieren mostrar. Durante una reunión de padres me la volví a cruzar. Me dijo que estaba ayudando a Camila con unos ensayos antiguos que aún no había entregado. Tiene ideas brillantes, pero últimamente está más enfocada en otras cosas, comentó con cuidado. No era crítica, era constatación. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me senté en el borde de mi cama con una taza de té y la sensación de que alguien todavía podía ver a la Camila que yo había criado. El problema no era Valeria. Nunca lo fue del todo. El verdadero peligro era el disfraz que usaba la atención disfrazada, de apoyo la admiración vacía. Y el problema no era Diego. Era que Camila no sabía que los adultos como él no construyen, solo utilizan. Pero no se lo podía decir, porque cuando una hija empieza a enamorarse del brillo ajeno, las advertencias suenan como envidia. Así que me quedé callada. Por ahora, dejé que todo siguiera su curso. Porque hay tormentas que por más que una quiera no se pueden detener con palabras. Solo se puede esperar a que pasen y estar ahí cuando todo lo demás se haya desvanecido. La mesa seguía estando servida a las 8 en punto. Era costumbre. 3 puestos como siempre, el de Camila frente a la ventana, el mío al centro, y uno vacío por si llegaba alguien más. A veces ponía flores. A veces solo dejaba la comida humeante en silencio, esperando a que el reloj marcara las 8:05, antes de rendirme. No era una norma rígida, pero era nuestra forma de decir: «Aquí estamos». O al menos lo había sido. Camila comenzó a faltar a las cenas con excusas que iban desde «tengo una videollamada con Diego» hasta «mamá quiere que cene con ella, vamos a planear una campaña». Al principio me lo decía con cierta culpa en los ojos. Luego ni siquiera avisaba. Solo silencio detrás de la puerta cerrada o una historia de Instagram desde algún restaurante de moda. Yo seguía dejando su plato servido. No porque esperara que bajara, sino porque no sabía qué otra cosa hacer con el espacio que dejaba. Una noche intenté hablar con ella. Había preparado arroz con almendras y su estofado favorito. Toqué la puerta suavemente. «¿Tienes 5 minutos?» Pregunté con tono bajo. «Estoy en vivo», respondió sin abrir. Después. Pero ese después no llegó. A las 11 de la noche la comida ya estaba fría y el espacio entre nosotras más amplio que nunca. Empezó a llamarme Marisol incluso dentro de casa. A veces lo decía sin pensar, a veces con énfasis, como quien traza una línea. «Marisol, ¿puedo usar la cafetera, Marisol? No encuentro mi cargador». Yo respondía sin corregirla, no por resignación, sino porque ya no quería obligar a nadie a nombrarme algo que no sentía. Una tarde la profesora de literatura, la misma que me habló de Sofía, me escribió un correo para comentarme que Camila no había entregado su ensayo final. Era inusual. Siempre fue aplicada. Respondí agradeciendo el aviso. Lo mencioné esa noche mientras lavábamos platos. «La profe dice que estás atrasada». «Es que estoy en muchas cosas», respondió sin mirarme. «Ya no sé si todo eso vale la pena». «¿Qué cosas?», insistí. «Lo que me llena, lo que sí me define». «Esto...»
Hizo un gesto hacia la cocina. Ya no es suficiente. Quise decir algo, pero me callé. Había un muro que no se trepaba con palabras. Días después llegó la invitación. No para mí, claro. Me enteré por terceros. La mamá de una compañera del colegio me mandó una captura por WhatsApp, un flyer digital con fondo dorado, luces brillantes, letras curvas. Camila cumple 17. Fiesta privada en Terraza El Faro. DJ invitado, código de vestimenta, lista cerrada. Pensé que era un malentendido. Esperé. Ningún mensaje, ninguna llamada, ningún ¿quieres venir? Solo el silencio afilado que ya se había vuelto habitual. La noche de la fiesta me senté sola en el porche trasero. Escuchaba música lejana, luces parpadeando desde el fondo de la ciudad. Imaginé la escena: Valeria brindando con copas altas, Diego hablando de métricas de engagement, Camila sonriendo para fotos que alguien más editaría después. Y en ese mundo brillante, ni una silla para mí. No me dolía la falta de glamour. Me dolía el gesto, el borrado. El no existes tan decorado con luces LED. Apoyé la cabeza contra el respaldo de la silla y respiré hondo. No iba a rogar por un lugar. Ya no. Porque hay ausencias que dicen más que 1000 discursos. Y esa noche entendí que no había sido un olvido. Había sido una decisión. A la mañana siguiente encontré una caja de cupcakes en la cocina. Sabor vainilla con crema rosa. Sobraron de anoche, decía una nota escrita rápido. Ni una disculpa ni un gracias. Solo eso. Dejé la caja sobre la encimera intacta. Luego la guardé en el refrigerador sin probar uno solo. Mientras cerraba la puerta pensé quizás ese fue el primer quiebre social real. Ya no era solo una hija alejándose. Era un reemplazo en proceso, un borrado elegante. Y sin embargo, incluso frente a eso, yo seguía aquí, de pie, presente, no con la fuerza de quien impone, sino con la calma de quien ya ha pasado por tormentas. Y sabe cuándo es mejor no seguir tocando la puerta. Lo decidí a las 3 de la madrugada después de pasar horas mirando el techo y escuchando el zumbido sutil del refrigerador. Afuera la ciudad dormía, pero en mi mente todo seguía girando: las cenas vacías, la caja de cupcakes, su forma de decir Marisol, con esa distancia medida casi quirúrgica. Entendí que había una diferencia entre amar a alguien y sostener una ilusión. Y yo llevaba años sosteniendo lo insostenible. Así que esa noche no lloré. No escribí cartas, no hablé con nadie. Solo abrí mi laptop y empecé a actuar. La primera decisión fue la más clara: la escuela. Entré al portal de Santa Clara y descargué los formularios de baja voluntaria. Los imprimí y los firmé con la misma precisión con la que alguna vez firmé papeles de obra. Luego redacté un correo a la administración explicando que por motivos personales Camila no continuaría inscrita. Adjunté todo, lo envié. Clic. Sin dramatismo. Después revisé el contrato del auto. Estabas a mi nombre, como todo lo que tenía valor legal. Tomé el teléfono y llamé al concesionario. Programé la recogida para el viernes. Les pedí que vinieran discretamente sin preguntas. Solo digan que es mantenimiento programado, sugerí. Ellos aceptaron sin complicaciones. Un proceso rutinario. Así de sencillo. Faltaba lo más delicado: los ahorros. Entré al sitio del banco, verifiqué el estado de la cuenta universitaria, que llevaba años alimentando con cada bono, cada hora extra. Había una opción para restringir movimientos, congelar temporalmente el acceso. Marqué la casilla. Confirmé con un código. Cerré la sesión. Silencio administrativo. Todo se hizo sin gritos, sin escenas. Era un corte limpio. Como cuando un cirujano remueve un órgano enfermo para evitar que lo demás se pudra. Lo hice sin venganza, sin placer. Lo hice porque si ella había decidido romper el vínculo, yo también debía detener el flujo invisible que seguía sosteniéndolo. Esperé hasta la mañana siguiente para hablar. Ella estaba sentada en la mesa, deslizando el dedo por su celular con una cucharada de cereal a medio camino entre el tazón y la boca. Coloqué un sobre blanco frente a ella.
No dijo nada al principio. ¿Qué es esto?, preguntó sin levantar la vista. Los formularios de baja de Santa Clara. Ya hablé con la administración. Tienes 5 días escolares antes de que te saquen del registro. La cuchara cayó al tazón con un golpe sordo. Me miró como si hablara en otro idioma. ¿De qué estás hablando? Estoy cancelando tu inscripción, dije sin elevar la voz. No puedes. Mamá dijo que me quedarías hasta el último año. Valeria no está pagando la colegiatura. Yo sí. Y ahora ya no lo haré. Caminé hacia el mostrador y tomé las llaves de repuesto del auto. Las puse suavemente sobre la mesa. Esta semana dejarás el coche en el garaje. Ya programé la recogida con el concesionario para el viernes. Su tono subió como un resorte. Vas a vender mi auto. Está a mi nombre. Lo estoy recuperando. ¿Estás castigándome? Estoy ajustándome al nuevo arreglo. Si no soy tu madre, no tengo por qué seguir haciendo sacrificios de madre. Esa frase la dejó sin aire. Me miró como si le hubiera lanzado algo al pecho. Y mis ahorros para la universidad bloqueados, reservados para mi hija. Por ahora no eres tú. El silencio fue pesado pero no incómodo. Ella estaba procesando, calculando hasta dónde podía llegar este juego. Yo la observaba sin resentimiento pero con firmeza. Está bien, dijo al fin. Hablaré con mamá. Ella lo cubrirá. Es tu decisión. Se levantó de golpe. La silla rechinó contra el suelo. Cerró la puerta de su cuarto con fuerza. Minutos después, escuché cajones abriéndose y el crujido de la maleta. El sonido clásico del pánico intentando recuperar el control. Yo terminé mi café. Luego llamé al banco para redirigir el seguro del auto. Puse el coche en venta en línea. Actualicé mi hoja de presupuesto. Reclasifiqué los fondos como pendientes. Esa noche la casa fue más silenciosa de lo habitual. No hubo historias de Instagram. No hubo música de fondo. Solo una calma densa como la que queda después de una tormenta. Y mientras lavaba los platos del desayuno, me repetí algo que no sabía que pensaba hasta ese instante. El amor también se mide por lo que una deja de permitir. Porque a veces la única forma de proteger lo que se construyó es dejar de sostener lo que se convirtió en sombra. Camila no bajó a cenar esa noche. Tampoco la siguiente. Pero el tercer día, cuando la escuché moverse por la cocina justo al amanecer, supe que algo se estaba cocinando por dentro. Bajé las escaleras con el café en la mano y la encontré parada junto al refrigerador, con el celular pegado a la oreja y el ceño fruncido. Hablaba en voz baja, pero la tensión era visible. No, mamá, tú dijiste que sí. Bueno, entonces hablen con Diego. Yo qué sé, resuélvanlo. Colgó con un suspiro largo y golpeó suavemente el teléfono contra la mesa. Me vio parada en la entrada y desvió la mirada como si no me hubiera visto. ¿Todo bien?, pregunté. Perfectamente, respondió seca. ¿Algún problema con mamá y Diego? Me lanzó una mirada que hubiera matado una mosca en el aire. No necesito tus comentarios pasivo-agresivos. Ok, todo se va a resolver. No estás tú, pero tengo opciones. Asentí dándole el beneficio de la duda, pero sin fingir comprensión. Ella quería territorio. Yo ya no estaba dispuesta a financiar su conquista. Ese mismo día, al volver del trabajo, la encontré esperándome en la sala. Brazos cruzados, postura tensa. Su maleta seguía junto a la escalera. La escena tenía la rigidez de un duelo anunciado. ¿Entonces así vas hecha a ser? ¿Me vas a sacar de todo sin más? Solo porque no te dije lo que querías oír. La miré despacio. Ya no había rabia en mí. Solo una firmeza que venía de mucho más atrás. Esto no es un castigo. Es una consecuencia. Tú fuiste clara conmigo. Dijiste que no soy tu verdadera madre. Yo solo estoy actuando en coherencia. Pero fuiste tú la que se metió en todo. Tú me empujaste a esa escuela. Tú compraste ese auto. Yo nunca lo pedí. No, tú lo disfrutaste. Y eso estuvo bien. Yo no esperaba nada a cambio. Pero si decides desvincularte de mí como madre, también renuncias a lo que esa relación implicaba. Se quedó callada.
Por primera vez el discurso fluido se le trabó en la garganta. Mamá va a arreglarlo. Diego también. Ya lo estamos viendo. Perfecto. Entonces no necesitas nada de mí. Y lo dije sin maldad, como quien finalmente acepta que la puerta se ha cerrado. Ella quería autonomía sin consecuencias. Yo simplemente se las presentaba. Durante los días siguientes observé cómo su mundo de luces y filtros comenzaba a tambalear. El sábado vi que publicó una historia con una taza de café en blanco y negro con la frase «No todas las heridas se ven». Alguien le respondió «Te entiendo», y ella reaccionó con un emoji de corazón roto. No dije nada, no pregunté, pero tomé nota. El domingo, mientras regaba las plantas, escuché una llamada desde su cuarto. ¿Cómo que ya no pueden cubrirlo? No, Diego me prometió. Mamá, ¿cómo que la cuenta está congelada? ¿Qué voy a hacer ahora? La voz le temblaba. Ya no era la del adolescente desafiante, sino la de una chica enfrentando una realidad que no cabía en las stories. Cuando salió tenía los ojos rojos, pero el mentón levantado. Se sentó frente a mí en el comedor donde seguía el mantel de flores y la jarra de limonada a medio servir. Solo para que sepas, mamá está intentando mover todo con el abogado. Dice que lo tuyo es ilegal. Tomé un sorbo de limonada antes de responder. Está en su derecho de intentarlo. Yo tengo todo documentado. ¿Te das cuenta de que me estás dejando sin nada? No dije mirándola con calma. Pues me estoy dejando con lo que tú elegiste. Si no soy tu madre, no tengo por qué seguir actuando como una. La frase cayó como un bloque de concreto. No gritó, no lloró. Se levantó despacio y subió las escaleras. Pero sus pasos ya no eran seguros. Eran los de alguien que empieza a entender que hay decisiones que no se pueden editar con un filtro. Esa noche vi cómo su teléfono vibraba una y otra vez sin respuesta. Diego había sido arrestado, supe más tarde, por vender suplementos falsos en redes sociales. Uno de sus clientes terminó en urgencias. No se lo dije. No hacía falta. Ella ya estaba viendo cómo las promesas de marca personal se deshacían como arena entre los dedos. Y mientras la casa volvía a llenarse de ese silencio denso que ya conocía bien, entendí que no hacía falta levantar la voz para marcar un límite. Solo hacía falta dejar de sostener lo que ya no tiene raíz. El lunes la escuela llamó a las 8:27 de la mañana. Camila no se había presentado. Yo ya lo sabía. Había visto que se levantó tarde, que se quedó en pijama toda la mañana y que apenas probó el cereal antes de encerrarse en su cuarto. Lo que no sabía aún era lo que se estaba cocinando al otro lado de la pantalla. A media mañana, Clara, una amiga del trabajo, me reenvió una publicación de Instagram con el mensaje: «Está todo bien en casa». El corazón se me aceleró sin motivo aparente. Abrí el enlace. Era una foto de Camila en blanco y negro mirando por la ventana de una cafetería. La descripción decía: «No todas las heridas dejan moretones. A veces el peor daño viene de quienes dicen criarte con amor». Debajo los comentarios no paraban de llover. «Eres tan valiente por decir tu verdad. Te mando abrazos, hermosa. Qué dolor vivir eso». Siempre supe que había algo raro con esa señora, y entre las respuestas enterrado como una astilla bajo la piel. De todos modos, nunca mereció a esa mujer. ¡Esa mujer! Así me habían resumido. No respondí, no dejé comentarios, no envié mensaje. Solo tomé capturas de pantalla. Guardé todo en una carpeta en el escritorio, de mi laptop, edición, respuestas, reacciones. Etiqueté el archivo, para registro. A las pocas horas Valeria me escribió, al principio con tono de madre indignada. «¿Qué le hiciste a mi hija? Está destrozada. Esto es abuso emocional. Mi primo es abogado, dice que lo tuyo no se puede sostener legalmente. Estás enferma. No puedes simplemente abandonarla así». Después vinieron los audios. Gritos, llanto, amenazas. Valeria chillaba que yo estaba destruyendo el futuro de Camila, que Diego no tenía cómo pagar la escuela, que todo era una venganza por celos.
El teléfono no paraba de vibrar. La bloqueé. Reenvié todos los mensajes a Clara, que también es abogada, y le pedí su opinión. Ella solo dijo: documenta. No contestes. No escales. Lo peor no fue Valeria. Fue lo que vino después. La familia. Ese tipo de familia que nunca estuvo presente en los sacrificios, pero que sí aparece cuando hay escándalo. Mi prima Lorena me escribió un mensaje disfrazado de preocupación. No sé qué está pasando, pero si Camila necesita un lugar donde quedarse aquí, tiene una cama. Mi tía Silvia publicó en Facebook una frase cuidadosamente ambigua. Ser padre o madre no se trata de controlar con dinero, sino de acompañar con el corazón. 5 me gusta. Suficientes para herir. Sabía perfectamente a quién iba dirigido. Pero también hubo otros gestos. Mi hermano Raúl me mandó un mensaje directo. Aguanta. No estás sola. Ella está confundida. Tú hiciste todo por esa niña. Y lo sabes. Esa noche dormí mal. No por culpa, por agotamiento. La cabeza me daba vueltas con el eco de cada comentario que no merecía. Me dolía el cuerpo como si hubiera corrido una maratón emocional. Al día siguiente, mientras intentaba avanzar con mi jornada laboral desde casa, recibí otra llamada de Santa Clara. Esta vez, el tono fue frío, casi burocrático. Lamentamos informarle que la colegiatura de Camila no ha sido saldada. Según la normativa, procederemos con su baja oficial al finalizar el día. Gracias por avisar, dije. Entiendo perfectamente. Colgué y volví a mirar la foto aún abierta en mi pantalla. Camila con su taza de café pareciendo frágil, rota víctima. Sentí algo parecido al dolor, pero más profundo. Una mezcla entre impotencia y aceptación. Había elegido ese relato, la narrativa de la hija abandonada, porque era más fácil que reconocer que había rechazado todo lo que se le dio. Esa tarde Camila llegó a casa arrastrando los pies. Tenía la cara manchada de rímel, la blusa arrugada y la bolsa colgando, como si pesara 1 tonelada. Se detuvo en la entrada sin mirarme. Me echaron, dijo sin aire. No respondí. No hacía falta. No eran a mí a quien se lo decía. Era a las paredes, a los restos del castillo que había construido sobre arena. Llamé a mamá. Dijo que lo estaba resolviendo, pero luego se quedó callada. Diego está en la cárcel. Levanté la vista. Ella mordía el interior de la mejilla con los ojos húmedos. Estaba vendiendo suplementos falsos. Uno de sus clientes terminó en el hospital. Volví a bajar la mirada. No dije, te lo dije. No lo necesitaba. La humillación ya lo estaba diciendo todo por mí. El lunes siguiente, Camila ingresó a la preparatoria Hidalgo, la más cercana al distrito. Su primer día fue un golpe que no vio venir. Sin uniforme elegante, sin chofer, sin comida gourmet. Solo una bandeja de plástico, pupitres con grafitis y compañeros que no sabían ni les importaba quién había sido. Esa noche la escuché llorar en el baño. No me habló durante la cena, pero no hizo falta. El silencio traía más información de la que sus palabras hubieran podido cargar. Sus seguidores ya no comentaban. Valeria no respondía. Diego no aparecía. El castillo se había caído, y entre los escombros solo quedaba la realidad. Cruda, simple, irrefutable. Había querido una historia donde ella fuera el centro. Y la obtuvo, solo que no era la que pensaba protagonizar. El lunes por la mañana Camila se puso un pantalón de mezclilla viejo, una camiseta sin logo y una mochila prestada que aún olía a su humedad. No dijo una palabra mientras se peinaba frente al espejo. Se recogió el cabello en una coleta floja, sin maquillaje, sin glitter, sin cámara. Su nueva escuela no tenía código de vestimenta ni uniforme, pero sí reglas no escritas. Nadie te miraba 2 veces, y menos si venías con aires de otra vida. La prepa Hidalgo quedaba a 15 minutos caminando. Yo ofrecí llevarla, pero ella negó con la cabeza. No por orgullo, sino por agotamiento. La vi salir por la reja con los hombros caídos y algo en mí quiso seguirla solo,
para asegurarme de que no se rompiera en la esquina. Pero me contuve. Hay caminatas que una tiene que hacer sola, aunque duelan. A las 11 recibí un mensaje inesperado. Era de Sofía. Hola Marisol. Solo para que sepas, Camila está en mi grupo. La acompañé a la oficina de orientación. Todo tranquilo. Nada grave. Pero sí, nuevo para ella. Le respondí con un simple gracias. De verdad. Fue breve pero suficiente para dejarme respirar. Camila volvió a casa aquí a las 4. No hizo escándalo, no lanzó indirectas. Se dejó caer en el sillón del comedor y se quitó los zapatos sin decir una sola palabra. Supe que algo se había roto de verdad cuando no revisó el celular. Estaba sobre la mesa boca abajo. Silencioso. ¿Cómo fue?, pregunté sin presionar. Distinto murmuró. ¿En qué sentido no les importa nada? Nadie me preguntó quién era. Nadie me miró 2 veces. No lo dijo como queja. Lo dijo como quien se da cuenta de que dejó de ser protagonista en su propia película. Le serví un vaso de agua con limón. Lo aceptó en silencio. No mencionó a Valeria, tampoco a Diego. Era como si sus nombres se hubieran evaporado. Esa semana fue de adaptación forzada. Se le perdió la mochila un día. Otro olvidó su almuerzo. Llegó empapada bajo una lluvia que no vio venir. Nadie le ofreció refugio, pero tampoco se burlaron. Simplemente era una más. Invisible por fin. El jueves al llegar del trabajo encontré un papel doblado en la mesa. Era un folleto de orientación vocacional. Universidades públicas, becas, apoyos para estudiantes de bajos recursos. Al lado un post-it escrito con tinta morada. Sophie me lo pasó. Dice que no es tarde para empezar de nuevo. No dije nada. Solo lo guardé en el cajón de la cocina junto a los documentos que siempre esperé usar algún día. Esa noche, mientras lavaba los platos, escuché una risa desde su cuarto. Bajita pero real. Sofía estaba en videollamada. Hablaban de un proyecto de literatura. Usaban palabras como tema central, estructura narrativa, voz del personaje. No había ni una sola mención a seguidores o likes. El viernes me desperté con el olor a café filtrado. Bajé en pijama y la encontré sentada en la cocina con una libreta abierta y un lápiz en la mano. Estaba copiando frases de un libro. Me observó llegar y dijo sin levantar la vista. Sophie me ayudó a organizar un plan de estudio. Me presta sus apuntes los fines de semana. Dice que puedo alcanzarla si me aplico. Asentí. No por orgullo, por respeto. Porque estaba empezando a construir algo ahora sí con sus propias manos. El domingo por la tarde le ofrecí llevarla a la biblioteca. Me dijo que sí. No puso condiciones. No pidió que la recogiera en cierto horario ni que le prestara el coche. Se subió al asiento del copiloto como cuando tenía 11 y todavía me contaba sus sueños en voz alta. Durante el trayecto no habló mucho, pero al bajarse dijo: «Gracias por no soltarme incluso cuando yo te solté a ti». No respondí. No era el momento. Hay palabras que necesitan madurar en el aire antes de ser devueltas. La vi alejarse por el pasillo de la biblioteca con la mochila ya sin olor a humedad. Y pensé que tal vez, solo tal vez estaba volviendo. No a la niña que fue, sino a una versión más honesta de sí misma. Esa noche revisé mis hojas de presupuesto. Los fondos seguían congelados, pero no por castigo. Por pausa. Por protección. Porque esta vez, si Camila quería construir su futuro, lo haría paso a paso. No desde el escaparate de una marca, sino desde el silencio útil de una escuela cualquiera. Y por primera vez en mucho tiempo, ese silencio me supo a esperanza. La encontré doblada en 2, sin sobre, sin nombre. Estaba sobre mi mesita de noche al lado de la lámpara y el frasco de crema que usaba cada noche sin falta. Al principio pensé que era una nota práctica, algo como comprar cereal o no queda shampoo. Pero en cuanto vi la letra, esa mezcla entre letra de niña apurada y de joven insegura, supe que era de Camila. Me senté en el borde de la cama antes de abrirla.
El papel temblaba un poco en mis manos, pero no por frío. Era un temblor interno el que aparece cuando algo se ha estado esperando sin admitirlo. Empecé a leer sin preparar el corazón. Mamá, no sé cómo decir esto en voz alta, así que lo escribo. Sé que dije cosas horribles. Sé que intenté hacerte la villana porque eso lo hacía más fácil. Valeria llenó mi cabeza con ideas que no eran mías. Me hizo creer que tú me estabas frenando, que no me entendías, que podía tener más si te dejaba atrás. Y quise creerlo, porque era más sencillo que aceptar que lo que tenía contigo ya era mucho. Y valioso. No vi lo que estaba perdiendo. Tú nunca me prometiste nada. Solo estuviste. Cada vez, sin anunciarte, sin condiciones. Solo estabas ahí. Y yo no lo entendí hasta que dejaste de estarlo. No me importa Santa Clara, no me importa el auto, ni siquiera me importa si vuelves a confiar en mí. Pero sí me importas tú. Te extraño. No las cosas, no la escuela. A ti. Solo quiero que vuelvas a ser mi mamá. Si todavía quieres. No había firma. Solo esa última línea desvaneciéndose en el espacio blanco, como si se hubiera quedado sin aire. La leí 2 veces. No porque no la entendiera, sino porque no quería dejar de estar en ella. Luego doblé el papel con cuidado como si fuera algo frágil y lo guardé en el mismo cajón donde habían quedado los folletos de universidades públicas y los informes escolares del pasado. No lloré, no sonreí, no respondí. Esa noche no toqué su puerta. No le dejé una nota de vuelta. No le escribí un mensaje. Algunas disculpas necesitan flotar en la oscuridad antes de ser respondidas. Algunas culpas deben quedarse un rato en el aire suspendidas para entender su peso real. A la mañana siguiente se sentó frente a mí en la mesa. Sus ojos estaban hinchados. No tocó su pan. Ninguna de las dos dijo nada, pero por primera vez en semanas no miró a través de mí. Me miró, y en esa mirada había algo parecido a esperar. Yo tomé mi taza de té y fingí revisar la lista de compras. No era por orgullo, era por respeto, porque sabía que lo que estaba intentando hacer no era fácil. Era como caminar descalza sobre escombros, cada paso duele, pero también es un paso más lejos del desastre. Durante el día actuamos con normalidad. Ella recogió la cocina sin que se lo pidiera. Me preguntó si necesitaba algo del súper. Yo le pasé una lista sin mirarla mucho. Esa tarde la escuché hablando por teléfono con Sofía. Reían bajito. Hablaban de literatura, de un ensayo que tenían que presentar. No mencionaron redes sociales. No mencionaron a Valeria. Cuando fui ahí a acostarme esa noche, volví a abrir el cajón donde había guardado la carta. No para releerla, sino solo para tocarla, para asegurarme de que no la había imaginado, que realmente había algo que estaba cambiando. No pedí milagros. Solo ese gesto, esa rendija de aire entre el rencor y la reconciliación. Los días siguientes pasaron sin sobresaltos. Ella salía temprano, volvía con olor a pan de la panadería, donde había conseguido un turno los fines de semana. Traía restos de harina en los zapatos y la frente un poco sudada. A veces me dejaba una concha envuelta en servilleta sobre el microondas. Pequeños gestos, sin discursos, sin perdóname explícito. Pero había algo que sí decía todo, ya no se trataba de convencerme. Se trataba de volver a caminar al lado. No sé cuándo ni cómo, ni si algún día le responderé con palabras. Tal vez no haga falta. Porque hay cartas que se responden con presencia y hay hijas que para regresar no tocan la puerta. Solo dejan una hoja doblada sin firma y esperan. Esperan a que una madre, aunque no lleve ese título en papeles, vuelva a abrir el corazón. Y esa lo sabía, era una decisión que no se tomaba con tinta, se tomaba con tiempo. Y yo estaba dispuesta a dárselo, todo el tiempo que hiciera falta. La tarde tenía ese tono dorado que solo aparece en los días en los que el mundo parece haberse detenido un poco. Era domingo. No había ruido de tráfico, ni música, ni televisión encendida.
Solo el golpeteo tenue de una cuchara contra la taza y el vapor que se elevaba entre nosotras, como una especie de puente invisible. Camila había puesto la tetera sin que se lo pidiera. Usó las tazas de cerámica blanca que casi nunca sacábamos y sirvió el té con manos algo temblorosas. No dijo nada cuando me lo acercó. Tampoco lo hice yo. Nos sentamos en el porche trasero con la vista hacia el jardín donde las plantas crecían sin pedir permiso, como las cosas que sobreviven incluso cuando nadie las cuidas a diario. Leí tu nota, dije finalmente. No había juicio en mi voz, solo constatación. Camila asintió con los ojos bajos. No parecía asustada, solo expectante, como si ya supiera que no todo podía arreglarse, pero que igual quería intentar algo. Lo dije en serio, murmuró. Nos quedamos un rato ahí en ese silencio compartido que no era tenso sino necesario. Como si ambas entendiéramos que lo que venía después no podía precipitarse. Que las palabras cuando han hecho tanto daño necesitan caminar con más cuidado. No puedo fingir que nada de esto pasó, dije. Pero estoy dispuesta a empezar de nuevo. Camila levantó la mirada cautelosa. Con condiciones, agregué. No hizo ningún gesto de resistencia. Solo esperó. La primera vas a tener que trabajar. Medio tiempo, fines de semana o tardes. No porque necesites el dinero, sino porque tienes que entender lo que cuesta ganarlo. Ya estoy en la panadería, respondió rápido. Sofía me ayudó con la solicitud. Asentí. No me sorprendió, ya lo sabía, pero quería que lo dijera en voz alta, que lo sostuviera. La segunda, tu promedio escolar. Necesito que lo mantengas por encima de 8.5 si quieres que los ahorros para la universidad sigan siendo una opción. Lo tengo, dijo, y esta vez lo dijo con más calma. Como quien acepta una regla que entiende. Y la más importante, continué, respeto. Camila tragó saliva. Eso significa no gritar, no menospreciar, no sentirte con derecho. Esta casa no es un hotel. No tienes que estar de acuerdo conmigo en todo, pero sí tienes que tratar este espacio, y a mí con decencia. Guardó silencio. Luego asintió. Una vez, lenta, con los labios apretados. Está bien, dijo. Hablo en serio, mamá. La última palabra me cayó como un hilo de agua tibia en la espalda. No era un grito, no era una súplica. Era apenas un murmullo, pero uno que cargaba todo el peso de las ausencias. La miré un momento largo. Quise decirle que la confianza no se reinicia con una disculpa, que no basta con una carta. Que la herida cicatriza sí, pero la piel queda distinta. Quise decírselo todo, pero no lo hice. Solo respondí, vamos a ir paso a paso. Ella sonrió un poco, apenas. El tipo de sonrisa que uno se permite cuando aún no está segura de merecerla. Hay una chica en mi clase, dijo después de un momento. Sofía. Me dijo que borró su Instagram hace un año. Que le dio paz. ¿Y tú? Pregunté. Todavía no, pero lo estoy pensando. Me harté de mirar una pantalla esperando aprobación. Me quedé en silencio. A veces la mayor victoria es ver que alguien empieza a mirar hacia adentro. El té se había enfriado un poco. Lo bebimos igual, sin apuro. El sol bajaba detrás de las azoteas y la tarde se deshacía en sombras suaves. No hicimos promesas, no hablamos de perdón. Pero en ese pequeño gesto, una taza servida, una conversación sin acusaciones, supe que estábamos empezando algo nuevo. No como antes, no como si todo pudiera volver a ser igual, sino como dos personas que después de perderse, se sientan una frente a la otra con la voluntad de buscar otro camino, uno más real, más difícil quizás, pero más propio. Y ahí, entre dos silencios, empezamos a caminar de nuevo, sin mapas, sin filtros, solo con lo que habíamos aprendido. Y eso por ahora era suficiente. El olor me despertó antes que la luz. No era café, ni canela, ni nada que perteneciera al repertorio habitual de nuestras mañanas. Era un aroma a masa tostada a horno, usado sin cálculo, a intento torpe pero honesto. Bajé las escaleras en pantuflas con el cabello revuelto.
y los ojos aún medio cerrados. Y allí estaba Camila de pie en la cocina con la frente perlada de sudor y un delantal atado al revés. Sobre la encimera un sartén humeante y un plato con pan que, siendo generosa, podría describirse como crujiente, muy crujiente. «No sabía que te gustaba el pan bien dorado», dijo al verme con una sonrisa nerviosa. «No sabía que sabías usar la estufa», respondí en tono suave sin ironía. «Lo intento», añadió bajando la mirada hacia el desastre sobre el plato. Me senté, no porque tuviera hambre, sino porque entendí que sentarse era parte del acto. Que aceptar ese desayuno imperfecto era una forma de responder a todo lo que aún no podía decirse con palabras. Ella colocó el plato frente a mí como si fuera una ofrenda. No esperó que lo probara. Solo se sirvió su propio té con mucho más cuidado que las semanas anterior y se sentó al otro lado de la mesa. Comimos en silencio, pero no fue un silencio tenso. Era el tipo de silencio que se acomoda en medio de la normalidad. Sin vergüenza, sin culpa. Solo dos personas compartiendo pan quemado, sí, pero hecho con intención. Durante los días que siguieron, empezaron a desaparecer esos gestos pequeños que no hacen ruido, pero construyen rutinas nuevas. Una mañana encontré la basura ya sacada antes de levantarme. Otro día la toalla del baño doblada en su lugar. Camila había comenzado a asumir espacios, no como una huésped obediente, sino como alguien que por fin entendía lo que significa vivir con alguien más, sin imponer, sin esperar que todo gire en torno a ella. Las redes sociales desaparecieron de su vocabulario. No la vi tomarse selfies ni revisar likes. El celular pasó más tiempo boca abajo que encendido. Y aunque no dije nada, lo noté. Era como si se hubiera desintoxicado de ese reflejo de mostrarse constantemente. Ahora, en lugar de buscar aprobación afuera, parecía estar escuchando dentro. Un viernes me pidió ayuda con una receta. Algo sencillo, arroz con verduras. Le mostré cómo cortar las zanahorias sin llevarse media uña y cómo calcular la sal sin necesidad de una receta. No hubo risas exageradas ni música de fondo. Solo el sonido del cuchillo, el vapor escapando de la olla y dos mujeres compartiendo un pedazo de vida. Nunca pensé que esto me fuera a gustar, dijo mientras revolvía el arroz. Cocinar, no. Estar aquí sin apuro. Asentí sin romper el momento, porque a veces lo más valioso es eso, descubrir que la calma también puede ser un hogar. Los fines de semana Camila salía temprano para su turno en la panadería. Volvía con olor a azúcar y harina, el cabello recogido con pinzas y las manos un poco resecas por el calor del horno. Empezó a ahorrar. Cada vez que recibía su paga anotaba todo en una libreta que Sofía le había regalado. No me lo contaba con orgullo, sino con responsabilidad, como si por fin entendiera que crecer no es exhibirse, sino sostenerse. Una tarde, mientras doblábamos ropa, dijo algo sin levantar la vista. No sabía que las cosas se podían reparar sin que nadie tenga que humillarse. La miré un segundo largo. Luego doblé una toalla con cuidado y respondí: «Es que las cosas no se reparan por culpa, se reparan con constancia». Ella no respondió, pero sonrió un poco. De esas sonrisas que no necesitan ruido. Y así, entre tareas simples y silencios más livianos, se fue armando nuestra nueva rutina. Sin filtros, sin títulos, solo con pan quemado, arroz mal cortado, listas de gastos y conversaciones que ya no necesitaban escudos. No era una reconciliación de película. Era mejor. Era real. Y sobre todo era nuestra. Sofía llegó un sábado por la tarde con una carpeta bajo el brazo, el cabello trenzado y una mirada de esas que van directo al grano. Se saludaron con un abrazo rápido, de esos que no se hacen para la foto. Traía hojas impresas, post-its de colores y una agenda con stickers que parecía tan haber pasado por más batallas escolares que cualquier mochila. La invité a quedarse a merendar, pero solo pidió un vaso de agua con limón
y se sentó con Camila en la mesa del comedor, como si fueran socias de una empresa recién nacida. «Tenemos que enviar todo antes del 15», le dijo a Camila mientras abría su carpeta. «La beca no es automática, pero con tu promedio y tu carta de intención, hay posibilidades reales». «¿Y si no me la dan?», preguntó Camila doblando nerviosamente una esquina del papel. «Entonces buscamos otra. O trabajas más horas». «Pero no es el fin del mundo», respondió Sofía con una serenidad que desarmaba miedos. Yo escuchaba desde la cocina sin meterme. Era la primera vez que veía a Camila hablar de su futuro sin que mediara una pantalla o un discurso de marca personal. Solo ella. Sin adornos. Sin personajes. Durante la semana Camila siguió con sus turnos en la panadería. Volvía con historias de clientes malhumorados, de hornos caprichosos de panes que no subían y de bollos que salían perfectos sin explicación. Un día me trajo una bolsa con galletas rotas. «No sirven para vender, pero saben igual», dijo, y las dejó sobre la mesa. Nos comimos 3 sin culpa. Parecía estar encontrando un ritmo, uno suyo. Hasta que una tarde la encontré en la sala con el celular en la mano y la cara desfigurada por una mezcla de rabia y vergüenza. «¿Qué pasó?», pregunté. «¿Te acuerdas del post que subí?», dijo sin mirarme. «Ese donde hablaba mal de ti, de que me habías dejado sola». Asentí despacio. Lo compartió una influencer. No con mi nombre, pero usó la foto y reescribió el texto como si fuera suyo. Lo publicó como parte de una campaña sobre madres tóxicas. Tiene más de 8000 me gusta. Se sentó en el borde del sillón con los ojos bien abiertos. La gente la está felicitando por contar su verdad, pero no es su historia, es la mía, y ni siquiera es cierta. No así. ¿Quieres denunciarlo?, pregunté. «No sé», respondió bajando la voz. «Pero sí quiero hacer algo, aunque sea para mí». Esa noche se encerró en su cuarto. No para llorar, sino para escribir. Lo supe por el sonido del teclado. No había pausas largas. Solo ese golpeteo firme de quien necesita decir algo antes de que se le atragante. A la mañana siguiente me dejó una hoja impresa sobre la mesa. Era su carta de intención para la beca. La leí entera con el té aún humeante entre las manos. No vengo de una historia perfecta. Durante un tiempo creí que todo se resolvía con brillo y atención. Que ser vista era más importante que ser. Pero me equivoqué. Me equivoqué con mi madre, conmigo misma y con la gente que intentó advertirme. Aprendí que la responsabilidad no se hereda, se elige. Y hoy elijo escribir mi camino desde el esfuerzo, no desde la culpa. La última frase me dejó con un nudo en el pecho. La doblé con cuidado y la guardé en mi libreta de recetas, entre la de arroz con leche y la de galletas de avena, porque al final también era alimento. Más tarde Camila recibió un mensaje privado de la influencer que había robado su historia. Le pedía disculpas. Decía que no pensó que alguien la reconocería, que solo necesitaba contenido para la campaña. Camila no respondió. Solo borró el mensaje. Luego archivó su perfil, cerró la cuenta y respiró hondo. «No necesito volver ahí», me dijo esa noche mientras lavábamos los platos. «Ya no soy esa versión de mí». «¿Y qué versión eres ahora?», pregunté con suavidad. «Una que no necesita contar todo para validarse. Una que quiere construir sin tener que exponerse». Asentí. No era una respuesta perfecta, pero era real. Al día siguiente fuimos juntas a dejar los papeles de la postulación. Ella los entregó en mano sin temblar. Salió del edificio con el recibo en la mano y una sonrisa que no necesitaba testigos. «¿Y ahora?», le pregunté. «Ahora trabajo, estudio y espero. Pero sin ansiedad. Lo que tenga que llegar, llegará». La tomé del hombro. No con la fuerza de una madre que guía, sino con la suavidad de alguien que camina al lado. Porque en ese momento supe que ya no se trataba de si ella me volvía a llamar mamá. Se trataba de que ambas estábamos cumpliendo por fin con el único contrato que importa, el de verdad.
El que no se firma con tinta, sino con actos, con presencia, con silencio lleno de respeto. Y ese contrato ese sí estaba empezando a escribirse bien. Desde cero. Pero bien. La llamada llegó una tarde de martes justo cuando Camila volvía de la panadería con el delantal manchado de harina y el cabello recogido en una trenza floja. Yo estaba en la cocina cortando verduras cuando escuché el tono particular de su celular ese que solo usaba para mamá. Se detuvo al ver la pantalla. No hizo gesto alguno. Simplemente aceptó la llamada y se apoyó contra la encimera con los hombros tensos, pero el rostro sereno. Yo no me moví, solo bajé el cuchillo, limpié mis manos en el delantal y me quedé en silencio dejando que el momento se desarrollara por sí solo. «Hola», dijo Camila. «Sí, ya lo vi en las noticias». Pausa. Asentía con la cabeza aunque yo no escuchaba del otro lado. El tono de su voz era plano contenido. No hace falta que me expliques todo. Sé lo que pasó con Diego. Y no me sorprende. Silencio. Ella caminó hacia la sala, pero no cerró la puerta. Fue como si me invitara sin palabras a estar ahí. No a intervenir, solo a presenciar. No me estoy enojando. Solo... estoy cansada. Otra pausa. Se sentó en el borde del sillón con la mirada fija en un punto que no existía. ¿Traicionada, mamá? ¿Tú hablas de traición? La palabra se quedó flotando en el aire. Ella la había pronunciado sin gritar, sin temblor. Pero era una palabra con peso. No es Diego quien me rompió primero. Fuiste tú, cuando tenía 5 años y no volviste. Cuando dejaste de llamarme por semanas. Cuando regresaste con un coche blanco y promesas vacías como si eso curara 9 años de ausencia. Yo desde la cocina me senté en la silla más cercana. Sabía que no debía interrumpir. Esa conversación no me pertenecía, pero su dolor sí. No quiero que me expliques cómo te sentías. No ahora. Ya tuve suficiente tiempo para imaginarlo. Para justificarte. Para entenderte. Lo que no tuve fue una madre cuando dolía. Un silencio más largo. El tipo de silencio que revela más que cualquier argumento. No estoy enojada contigo, mamá. Pero tampoco quiero volver a eso. No puedo. Porque ahora sí tengo un lugar donde me escuchan sin juzgar, donde nadie me cambia, por una estética de red social. Cerró los ojos un segundo. Y luego dijo con una firmeza que no le había escuchado antes. Yo ya elegí. Y colgó. Sin drama. Sin temblor. Solo con la calma de quien ha cruzado un río y no piensa regresar. Dejó el teléfono en la mesa de centro, se quitó los zapatos y vino a la cocina como si nada. Sacó un vaso del mueble y se sirvió agua. Yo seguía sentada con las verduras aún sobre la tabla y el cuchillo a un lado. Ella me miró como tanteando qué tanto había escuchado. No le pregunté. Solo le ofrecí una sonrisa discreta y volví a mi tarea. ¿Te ayudo con algo?, preguntó como si lo anterior hubiera sido solo una sombra que ya había pasado. Sí, respondí. Puedes pasarme las zanahorias. Y eso fue todo. No hubo abrazos ni frases conmovedoras. Solo un acto simple, el de seguir adelante. Porque a veces lo más revolucionario que una hija puede hacer no es confrontar el pasado, sino cerrar la puerta sin rencor. Y lo más poderoso que una madre puede ofrecer es espacio, silencio, presencia sin condiciones. Esa noche, mientras cenábamos arroz con verduras y trozos de pollo a la plancha, no hablamos del tema. Hablamos de horarios, de turnos, de libros, de nada y de todo. Y cuando Camila se fue a dormir, me acerqué al teléfono sobre la mesa de centro. La pantalla estaba apagada, pero todavía encendida en mí. La frase que había dicho, no quiero volver a eso. Pensé en Valeria, en su voz desde el otro lado, en su intento tardío por justificar lo que no tenía defensa. Me pregunté si alguna vez entendería que no hay acto más cruel que llegar tarde al dolor ajeno. Y luego apagué la luz del salón. Porque ya no había nada más que decir. Solo vivir lo que quedaba. Sin escudos. Sin adornos.
con la claridad de quien ya no necesita explicaciones para saber dónde está su casa. La mañana llegó sin apuro. La luz entraba por la ventana de la cocina como un visitante habitual, sin pedir permiso, sin anunciarse. Olía a café recién hecho, no del instantáneo, sino del otro, el que burbujea lento en la cafetera italiana y deja su aroma impregnado en las paredes. El sonido de las tazas chocando suavemente el del pan rebanado con torpeza sobre la tabla y el murmullo casi imperceptible de los pasos de Camila descalza sobre el piso componían una sinfonía doméstica que no necesitaba más nada. Yo seguía en bata sentada en la cabecera de la mesa. Ella me sirvió el café sin preguntarme cómo lo quería. Lo sabía. 2 cucharadas de leche sin azúcar. Lo dejó frente a mí con naturalidad, como si lo hubiera hecho siempre, o como si nunca hubiéramos dejado de hacerlo. No me dijo gracias. Yo no le dije perdón. Ninguna de las 2 tenía ya necesidad de esas palabras. No porque no tuvieran valor, sino porque lo que estábamos viviendo no necesitaba justificaciones ni contratos verbales. Lo que había entre nosotras era otra cosa, un entendimiento silencioso, tejido con hilos que no se ven, pero se sostienen. Hoy entro más tarde, dijo Camila mientras untaba mantequilla en una rebanada de pan tostado. ¿Qué turno te tocó?, pregunté. De 10 a 3. Luego Sofía y yo vamos a pasar por la biblioteca. Tiene un trabajo en grupo y me ofreció quedarme para ayudar. Asentí sin necesidad de comentar más. Me gustaba ese tono cotidiano que había ido naciendo entre nosotras. No era euforia ni emoción falsa. Era rutina compartida. Era hogar. Miré su rostro un momento. Seguía teniendo esa expresión decidida, pero ya sin la dureza defensiva que antes la recubría. Era una joven en construcción. Y aunque no lo dijera, en sus ojos había un tipo de paz que no se consigue de un día para otro. Era una paz que venía de haber caído y haberse levantado sin espectáculo. ¿Has pensado que vas a estudiar si te dan la beca?, pregunté después de un sorbo largo de café. Ella se quedó pensativa, masticando sin prisa. No lo tengo claro aún. Me gusta literatura. Me gusta escribir. Pero también me interesa trabajo social. O psicología. ¿Tienes tiempo?, dije. Lo sé. Por primera vez siento que no tengo que correr. Ni demostrarle nada a nadie. Sonreí, y no solo por la frase. Sonreí porque en su tono ya no había ansiedad, ni esa urgencia de antes por validarse en miradas ajenas. Por fin se estaba escuchando a sí misma. Terminamos de desayunar sin apuros. Camila recogió los platos, los lavó sin que se lo pidiera. Dejó la cocina ordenada como quien entiende que el cuidado no siempre se grita. A veces simplemente se hace. Antes de salir se acercó y me dio un beso en la mejilla. No fue rápido ni distante. Fue uno de esos besos suaves que pesan más por lo que significan que por su duración. Nos vemos en la tarde, dijo. Aquí estaré, respondí sin añadir nada más. La vi cerrar la puerta con cuidado. Luego el silencio llenó la casa. Pero esta vez no era el silencio de la soledad. Era el de la calma. Me quedé sentada un rato más con la taza vacía entre las manos. Y pensé en todo lo que habíamos pasado. En los días de gritos disfrazados de libertad, en las semanas de publicaciones falsas, en las promesas rotas de Valeria, en los seguidores que aplauden sin saber nada. Pensé en las cartas sin firma, en el pan quemado, en las galletas rotas de la panadería, en Sofía y sus apuntes compartidos. Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: estabilidad. No era alegría explosiva, no era victoria, no era gané. Porque no gané. Nadie gana en una historia como esta. Aquí no hay trofeos ni finales perfectos. Aquí lo único que se puede alcanzar es entender, aceptar y seguir. Pero tampoco me perdí. Y eso para mí era suficiente. Ya no necesitaba que Camila me llamara mamá todos los días. No necesitaba que el mundo entendiera lo que habíamos vivido. Lo importante era esto, que ella había elegido volver. No porque la obligué, ni porque se quedó sin opciones.
sino porque comprendió con su propio dolor quién estuvo cuando dolía. Y yo, sin rencores, sin exigencias, la había recibido. No con brazos abiertos de películas, sino con la mesa puesta, el café caliente y un asiento siempre disponible. Porque así es como se reconstruye una historia rota, no desde el orgullo ni desde el arrepentimiento, sino desde la cotidianidad, desde lo simple. Desde un desayuno compartido sin palabras innecesarias. Apoyé la taza en el fregadero y abrí la ventana. Afuera el sol seguía su curso indiferente a nuestras pequeñas batallas. Pero yo lo sentí distinto. Porque, aunque no había victoria, había algo mucho más valioso. Había paz, y esa al final también sabe a triunfo.